de tus compañeros. No he terminado de ver acá la lista, pero ahorita le digo, doctor. Creo que falta Maui y no sé si este es Sergio. Sí, ya está. Ok, bueno, ya está la mayoría. Vamos a darle a Magui para que entre 5 minutos, bueno, los que faltan 5 minutitos más. Y ya me avisa, Sofi, si se conectan o no. Si quieres ya empezamos, porque sí, el tema está larguito. Buenos días. ¿Sí me escuchó? Sí, doctora. Vale, muchas gracias. Buenos días. Nosotras somos el equipo de Janet, Karen y Carla y les vamos a hablar sobre el glaucoma. La siguiente, por favor. Pues para empezar, ¿qué es el glaucoma? Es una neuropatía óptica crónica adquirida caracterizada por depresión cóncava del disco óptico y pérdida del campo visual. Vamos a tener dos tipos, bueno, se van a dividir en dos tipos, ya sea su etiología o la presión, se me fue el nombre, perdón. Y pues así es como se va a ver el ojo sano y el Presión glaucoma. intraocular. Sí, perdón, presión intraocular. Y así es como se va a ver el ojo sano y el glaucoma, que va a ser una presión que pues comúnmente va a dañar el nervio óptico. Siguiente, por favor. Las generalidades, no. Se dice que este es un padecimiento que va a causar la pérdida de visión en todo el mundo, es la primera causa. También ocupa el primer lugar de ceguera irreversible. Y aquí en México se estima que el 4% de esta población padece de glaucoma, pero la mitad desconoce que tienen este padecimiento. Va a causar pérdida bilateral progresiva. Es un aumento de la presión intraocular, que esta va a ser de 11 a 21 milímetros de mercurio y va a causar isquemia y degeneración del nervio óptico. Y esta generalmente va a ser asintomática y por esto mismo su detección va a ser difícil. Siguiente, por favor. Bueno, aquí es como vamos a ver el ojo, así es como se ve. El ángulo del drenaje es donde se van a unir la córnea y el iris. Y pues vamos a tener la malla trabecular, que por esta se va a drenar este líquido. Y pues por aquí pasa, bueno, no se ve muy bien, pero así como se ve la lineecita amarilla, se supone que es como normalmente tiene que fluir este líquido, el líquido acuoso. Y pues así es como se va yendo por la malla trabecular y el ángulo del drenaje. Y pues así esto va a permitir un buen, pues para que no se genere la presión intraocular. Siguiente, por favor. Ah, ¿le puedes regresar, perdón? Bueno, entonces aquí, como se ve en la imagen, la flecha amarilla ya cambió de lugar, porque pues el glaucoma de ángulo abierto, el flujo del humor acuoso se detiene en la red trabecular, que, bueno, aquí no está como señalada, y en la del ángulo cerrado, la presión intraocular se va a incrementar en la cámara posterior, ya que el iris se va a hacer como hacia el frente y esto va a provocar una curvatura. Y pues el iris va a bloquear esta red trabecular. Y como les digo que en la red trabecular se tiene que filtrar este líquido para que pues no se junte, pues la presión intraocular va a aumentar. Ahora sí la siguiente, por favor. Pues como les digo, existen dos tipos de cómo se va a clasificar el glaucoma. La primera es la etiología, pero pues hay muchísimos tipos de glaucoma, como el primario, el congénito, y pues todos estos se van subdividiendo en más, en más, en más.
También existe el secundario y el de sin síntomas. La siguiente, por favor. Y pues el que les digo, dependiendo cuál sea la presión intraocular, que va a ser el de ángulo abierto y ángulo cerrado. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a ver qué es la hipertensión intraocular. Esta es cuando la presión intraocular aumenta mayor a 21 milímetros de mercurio. Como les dije, lo normal es de 11 a 21. Esto tiene que ser que en 2 ocasiones consecutivas se vea que sea esta, o en ausencia de cambios glaucomatosos detectables. Y pues también vi que en una bibliografía que en mujeres ancianas presión intraocular puede llegar hasta 24 milímetros de mercurio. Entonces hay que tenerlo presente para cuando tengamos una mujer mayor y veamos que si tiene dos mediciones de esta y llega a 24, pues puede ser normal. Pero pues aún así hay que checar. Esta no siempre no siempre se va a desarrollar glaucoma al presentar esta enfermedad que es la hipertensión ocular, y solo se da tratamiento a personas con un riesgo elevado, y al tener este tratamiento, pues este tratamiento va a ser de por vida. Siguiente, por favor. Los factores de riesgo. Hay factores de riesgo altos y moderados. En los altos está el defecto de la capa de fibras nerviosas retinarias, cambios parapupilares, que la presión intraocular sea de 28 milímetros de mercurio más, o que la presión intraocular sea mayor a 22 milímetros de mercurio o más, y más aparte que su espesor corneal central sea menor a 55. Y los factores de riesgo moderados va a ser que la presión intraocular sea de 24 a 27 milímetros de mercurio, sin afectar la capa de fibras nerviosas, algún historial de familiar con glaucoma primario de ángulo abierto, solamente en un familiar de primer grado, y una miopía alta. Estos van a ser los factores de riesgo para que se dé una hipertensión ocular. Siguiente, por favor. Ahora veremos los tipos de glaucoma y empezaremos con el glaucoma primario de ángulo abierto. Este también se denomina glaucoma crónico simple y es una enfermedad generalmente bilateral, aunque no siempre es simétrica, y se caracteriza por lo siguiente. Inicio en edad adulta, una presión intraocular mayor de 21 milímetros de mercurio, una lesión glaucomatosa en la cabeza del nervio óptico y pérdida del campo visual. Este es el más frecuente de todos los glaucomas y afecta aproximadamente al 1% de la población por encima de los 40 años y afecta a ambos sexos por igual. La siguiente, por favor. Es más frecuente en personas ancianas y la mayoría de los casos se presenta después de los 65 años. Es frecuentemente hereditario de una forma multifactorial y la miopía se asocia con una incidencia aumentada porque es más susceptible a la lesión inducida por la presión. Y en la enfermedad retiniana, la oclusión de la vena central de la retina se asocia con una incidencia aumentada. Siguiente, por favor. Aquí en la patogenia, la elevación de la presión intraocular está producida por una resistencia aumentada al drenaje del humor acuoso por los canales trabeculares. La muerte de las células ganglionares retinianas se produce por apoptosis y el hecho preterminal es la entrada de calcio en el interior del cuerpo celular. Los factores que influyen en la muerte celular son múltiples y se dividen entre las etiologías isquémicas y mecánicas. La teoría isquémica postula que el responsable es el compromiso de la microvascularización con la aparición de isquemia en la cabeza del nervio óptico. Y la teoría mecánica sugiere que la presión intraocular eleva directamente las fibras nerviosas retinianas a medida que pasa a través de la lámina cribosa. Siguiente, por favor.
En los síntomas, los pacientes suelen ser asintomáticos hasta que hay una pérdida significativa del campo visual, y esto se debe a que la lesión se produce gradualmente y casi siempre es bilateral. En los signos, aproximadamente el 2% de la población general mayor de 40 años tiene cifras de presión intraocular superiores a 24 milímetros de mercurio y el 7% cifras superiores a 21 milímetros de mercurio, y solo el 1% tiene una pérdida glaucomatosa del campo visual. Las fluctuaciones diurnas de hasta 5 milímetros de mercurio se producen en el 30% de las personas normales, y en el glaucoma primario de ángulo abierto se presenta en el 90% de los casos. Los cambios en la papila óptica se diagnostica por el hallazgo de un disco óptico sospechoso o discos asimétricos en una exploración de rutina, y la gonioscopía muestra un ángulo abierto normal. La siguiente, por favor. Las lesiones glaucomatosas se dividen en una lesión leve, que se caracteriza por defectos precoces en el campo visual, que es la primera imagen. La lesión moderada se caracteriza por un escotoma arqueado definido y un adelgazamiento del borde neuroretiniano. La lesión grave es una pérdida amplia del campo visual y una marcada excavación. Y la lesión terminal se caracteriza por un campo visual residual. La siguiente, por favor. En el tratamiento, su principal objetivo es evitar la afectación funcional de la visión durante la vida del paciente. Aquí el seguimiento debe llevarse a cabo a las 4 semanas, y una caída de la presión intraocular superior a 4 milímetros de mercurio en el ojo tratado se considera significativa. Si la respuesta es satisfactoria al tratamiento, la evaluación posterior se realiza después de un mes y en intervalos de 3 a 4 meses. Si la respuesta no es satisfactoria, se suspende el tratamiento y se cambia por otro. Si en la perimetría y gonioscopía el control es bueno, se hace solo una vez al año. La siguiente, por favor. La trabeculoplastía con láser. Este es un procedimiento en donde se realizan pequeñas quemaduras con láser de argón para aumentar el drenaje de humor acuoso y disminuir la presión intraocular, como se puede ver en la imagen. Y la trabeculectomía es la creación quirúrgica de una fístula entre el ángulo de la cámara anterior y el espacio por debajo de la cápsula de Tenon, lo que permite la salida de humor acuoso en la cámara anterior a una ampolla de drenaje bajo el párpado superior. La siguiente. El glaucoma de tensión normal también se denomina glaucoma de baja tensión y es una variante del glaucoma primario de ángulo abierto. Esta enfermedad afecta a ancianos, es más frecuente en mujeres y se caracteriza por una presión intraocular igual o inferior a 21 milímetros de mercurio, lesión glaucomatosa del nervio óptico y pérdida del campo visual. La siguiente. En los signos, la presión intraocular suele ser cercana a 20. En la cabeza del nervio óptico, el aspecto de excavación glaucomatosa son idénticos a los que se observan en el glaucoma primario de ángulo agudo. Espasmo vascular periférico con el frío, la migraña es más frecuente, hipotensión sistémica nocturna, y hay una velocidad del flujo sanguíneo reducida en la arteria oftálmica. La siguiente, por favor. El tratamiento está indicado solo en pacientes con pérdida del campo visual progresiva y el objetivo es reducir la presión intraocular un 30%. Para el tratamiento médico se utiliza betaxolol debido a sus efectos beneficiosos sobre el flujo sanguíneo en el nervio óptico. Y los análogos de las prostaglandinas también tienen un efecto hipotensor ocular mayor en los ojos con una presión intraocular normal. También se debe considerar una trabeculectomía si ocurre una pérdida progresiva del campo visual.
Los bloqueantes sistémicos de los canales de calcio se consideran en los pacientes más jóvenes y en los que tienen la enfermedad en su fase precoz. Y la monitorización de la presión sanguínea sistémica, porque si se detecta una caída significativa en la noche, es necesario evitar la medicación para la hipertensión. La siguiente. El glaucoma primario de ángulo cerrado es una enfermedad en la que la elevación de la presión intraocular ocurre como resultado de la obstrucción del drenaje del humor acuoso por el cierre parcial o completo del ángulo por el iris periférico. La enfermedad ocurre en ojos predispuestos anatómicamente y con frecuencia es bilateral, aunque la presentación de la forma aguda suele ser unilateral. La siguiente, por favor. Los factores de riesgo son la edad, ya que se presenta alrededor de los 60 años, afecta con mayor frecuencia a las mujeres y debido a los factores anatómicos predisponentes son heredados. Los familiares de primer grado tienen un riesgo aumentado. Algunos de los factores predisponentes anatómicos son la localización anterior del diafragma iris cristalino, una cámara anterior poco profunda, una entrada estrecha del ángulo de la cámara por la proximidad de la córnea al iris periférico, que permite el cierre del ángulo fácilmente, y los factores responsables de estas características son el tamaño del cristalino, la profundidad de la cámara anterior y la amplitud del ángulo están relacionados con el diámetro corneal. En los ojos con este tipo de glaucoma tienen un diámetro de 0.25 milímetros y son más pequeños que los ojos normales. Y en la longitud axial, un ojo corto que además es hipermétrope tiene un diámetro corneal pequeño y un cristalino localizado anteriormente. Y por este motivo los ojos con nanoftalmos tienen un mayor riesgo de glaucoma de ángulo cerrado. La siguiente, por favor. Aquí la patogenia no está completamente aclarada. Normalmente la presión en la cámara anterior supera la de la cámara anterior, debido a un grado fisiológico de resistencia en la pupila, ya que el iris queda posterior a la cápsula del cristalino. Aquí la teoría del músculo dilatador postula que la contracción del músculo dilatador de la pupila crea un vector posterior. Esto aumenta la cantidad de aposición entre el iris y el cristalino localizado anteriormente, incrementando el grado de bloqueo pupilar fisiológico, como se puede ver en la imagen A. En la imagen B, la dilatación simultánea de la pupila hace que el iris periférico esté más flácido. Debido al bloqueo de la presión en la cámara posterior, aumenta y el iris periférico se inclina hacia adelante. En la imagen C, el iris contacta con la superficie corneal, por lo que el ángulo queda obstruido y la presión intraocular aumenta. La siguiente. El glaucoma primario de ángulo cerrado se divide en 6 estadios y son latente, intermitente, agudo congestivo, poscongestivo, crónico y absoluto. El glaucoma de ángulo cerrado latente no tiene síntomas. En la biomicroscopía con lámpara de hendidura se ve la cámara anterior con profundidad axial inferior a la normal, diafragma iris cristalino de forma convexa, como se ve en la imagen, y una proximidad estrecha del iris y la córnea. Faltaron estos. El curso clínico sin tratamiento puede ser el siguiente. La presión intraocular puede mantenerse normal, puede aparecer un cierre agudo, subagudo del ángulo y también puede aparecer un cierre crónico del ángulo. Si un ojo ha tenido glaucoma primario de ángulo cerrado agudo o subagudo, el tratamiento del otro ojo se realiza mediante iridotomía periférica con láser de forma profiláctica. La siguiente. El glaucoma de ángulo cerrado agudo ocurre en un ojo predispuesto con un ángulo ocluible justo con bloqueo pupilar intermitente. Un cierre rápido del ángulo da lugar a un incremento de la presión intraocular
y las crisis agudas pueden ser precipitadas por la amidresis fisiológica, que es ver la televisión en una habitación oscura. El diagnóstico se basa en una Doctor Marlon, historia de... apague su micrófono. Disculpa, se encendió solo. El diagnóstico se basa en una historia de visión borrosa transitoria asociada con la percepción de halos alrededor de las luces debido al edema epitelial corneal. También se puede haber dolor ocular o cefalea frontal y los ataques son recurrentes y suelen producirse después de 1 a 2 horas de miosis fisiológica, que es la exposición a la luz solar. Y el tratamiento se realiza con iridotomía periférica con láser de forma profiláctica. La siguiente. El glaucoma de ángulo cerrado congestivo agudo es una emergencia que pone en peligro la visión y supone una pérdida dolorosa de la visión debido al cierre brusco y total del ángulo. Los síntomas incluyen una pérdida unilateral de la visión asociada con dolor y congestión periocular. Hay náuseas y vómitos en los casos graves. En la biomicroscopía hay enrojecimiento ciliar, edema corneal con vesículas epiteliales y engrosamiento del estroma, como se ve en la imagen de abajo. La cámara anterior tiene una escasa profundidad con contacto iridocorneal periférico, que es la de arriba. Y la pupila es oval en dirección vertical y está fija en posición semidilatada, como se ve en la imagen de hasta arriba. La siguiente. Puede ser necesario retrasar la gonioscopía hasta la resolución del edema corneal y la oftalmoscopía muestra edema e hiperemia de la papila óptica. Para el tratamiento inmediato se administra acetazolamida endovenosa de 500 miligramos y el tratamiento tópico es pilocarpina al 2%, 2 gotas en cada ojo, dexametasona cada 6 horas y un betabloqueante si no existe una contraindicación sistémica. La siguiente, por favor. El glaucoma de ángulo cerrado poscongestivo se refiere a las consecuencias de un ataque de cierre del ángulo agudo y se pueden ver las 3 situaciones clínicas siguientes. En la posquirúrgica, la presión intraocular se ha normalizado gracias a una iridotomía periférica con éxito. La reapertura espontánea del ángulo sin tratamiento puede ocurrir en algunos casos. Y en el colapso del cuerpo ciliar ocurre una disminución temporal en la secreción de humor acuoso como resultado de la lesión isquémica del epitelio ciliar. La siguiente. En la biomicroscopía hay pliegues en la membrana de Descemet si la presión intraocular se ha reducido rápidamente y se ve en la primera imagen. Se ven finos gránulos de pigmento sobre el endotelio corneal, destellos y células en el humor acuoso, atrofia del estroma del iris con una configuración en forma de espiral y una pupila fija y semidilatada debido a una combinación de parálisis del esfínter y sinequias posteriores. La gonioscopía muestra un ángulo estrecho que puede estar abierto o parcialmente cerrado. Si está abierto puede existir hiperpigmentación trabecular. La oftalmoscopía puede mostrar congestión de la papila óptica y pliegues coroideos si la presión intraocular es muy baja. La atrofia óptica puede ser el resultado de un infarto. La siguiente. El glaucoma de ángulo cerrado crónico, el tipo 1 está causado por un cierre del ángulo gradual y progresivo por sinequias que siempre empiezan en la parte superior y se extiende hacia abajo. El tipo 2 está causado por el cierre del ángulo por sinequias como resultado de ataques intermitentes secundarios al bloqueo pupilar.
Y el tipo 3 está causado por una combinación de glaucoma primario de ángulo abierto con ángulos estrechos asociados con el uso prolongado de mióticos. La siguiente. Los signos son similares a los que se encuentran en el glaucoma primario de ángulo abierto y la conioscopía muestra un grado variable de cierre del ángulo. Para el tratamiento, el tipo 1 se trata con iridotomía con láser para eliminar cualquier componente de bloqueo pupilar. El tipo 2 se añade el tratamiento médico según sea necesario. Y el tipo 3 ya estará en tratamiento médico para el glaucoma primario de ángulo abierto y debe tratarse con iridotomía con láser. La que sigue, por favor. En el glaucoma pseudoexfoliativo, el riesgo acumulado de aumento de glaucoma en un ojo es del 5% a los 5 años y del 15% a los 10 años. Un paciente con glaucoma pseudoexfoliativo unilateral y síndrome pseudoexfoliativo en el otro ojo tiene un riesgo elevado de presentar glaucoma en el otro ojo. La edad de presentación es en la 7ª década de la vida. La mayoría de los pacientes presenta un glaucoma de ángulo abierto crónico que suele ser unilateral. A veces hay un aumento en la presión intraocular, aunque el ángulo abierto sea amplio, y este se puede confundir con glaucoma de ángulo cerrado primario. Y el grado de hiperpigmentación se relaciona con la gravedad del glaucoma. La siguiente, por favor. El tratamiento médico es el mismo que para el glaucoma primario de ángulo agudo. La trabeculoplastía con láser es efectiva debido a la hiperpigmentación trabecular y se hace una trabeculectomía. El pronóstico es peor que en el glaucoma primario de ángulo abierto porque la presión intraocular está aumentada y muestra una gran fluctuación que puede desarrollar una lesión grave. La siguiente. El síndrome de dispersión pigmentaria es un cuadro bilateral caracterizado por la liberación de gránulos de pigmento desde el epitelio pigmentario del iris y su depósito por todo el segmento anterior. Se puede heredar como un rasgo autosómico dominante y la miopía predispone a las manifestaciones fenotípicas y al desarrollo del glaucoma pigmentario de ángulo abierto secundario. La siguiente. En los signos clínicos, la córnea muestra depósito de pigmento en el endotelio con una distribución vertical en forma de uso, que es el uso de Krukenberg. El tamaño y la densidad del depósito son proporcionales a la atrofia del iris. En la cámara anterior es muy profunda y se pueden ver los gránulos de melanina flotando en el humor acuoso. Y en el iris hay finos gránulos de pigmentos sobre la superficie anterior y se depositan dentro de los surcos. La atrofia del epitelio pigmentario del iris deriva de la pérdida de pigmento en la periferia. Y en el fondo de ojo puede mostrar áreas de degeneración reticular que son responsables de un mayor riesgo de desprendimiento de retina. La siguiente. En el glaucoma pigmentario, hasta el 50% de los pacientes con síndrome de dispersión pigmentario desarrollan hipertensión ocular o glaucoma de ángulo abierto crónico. Los hombres están más afectados con mayor frecuencia. La presentación suele ser con glaucoma crónico entre la 3ª y 4ª década de la vida, aunque en las mujeres tiende a aparecer 10 años más tarde. En ocasiones, la liberación repentina de gránulos de pigmento después de un movimiento vigoroso de la pupila o un ejercicio intenso puede precipitar la elevación brusca de la presión intraocular con edema corneal y halos. La siguiente. El tratamiento médico es similar al de glaucoma primario de ángulo abierto. Los mióticos son beneficiosos porque no solo aumentan el drenaje del humor acuoso, sino que además disminuyen el contacto iridosonular.
La trabeculoplastia con láser es efectiva inicialmente y los pacientes jóvenes responden mejor a este tratamiento. La trabeculectomía es necesaria en pacientes que no responden al tratamiento médico. El pronóstico es relativamente bueno y con el paso del tiempo el control de la presión intraocular se vuelve más fácil y en ocasiones la presión intraocular puede volver espontáneamente a la normalidad. La siguiente. Doc, es que ya queda menos de un minuto. Ok, vamos a cambiar a la siguiente, a la otra liga, por favor.